repente podía caer él dentro del fuego del altar y se podía quemar, o podía causar un incendio. Imagínense que entrara al lugar santo y que por andar a ciegas o con su bastón, de repente, plum, botara el candelabro y empezara a agarrar fuego todo el tabernáculo. Entonces, un sacerdote ciego no podía ejercer ese sacerdocio por esa razón. La Gran Comisión. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret. Siguiendo el desarrollo de temas que hemos visto desde hace varias semanas acerca del sacerdocio, vamos a ver esta mañana el tema: un sacerdocio con sacerdotes sin defectos. Y lo invito que vayamos al libro de Levítico, capítulo número 21, y vamos a leer de los versículos número 17 al 24. Levítico 21, versículos 17 al 24. Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni testículos aplastados. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo, el Señor, yo soy el Señor que lo santifico. Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Recuérdense que cuando estamos hablando del sacerdocio, estamos hablando de aquellas responsabilidades que tenemos para con Dios, todos aquellos que hemos recibido el llamado a la conversión, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, quienes hemos recibido el llamado a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Hemos estudiado, hermanos, que como sacerdotes, lo primero que debemos aprender es hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hemos aprendido también cómo son las vestiduras sacerdotales con las cuales nosotros tenemos que vestirnos. Hemos aprendido que el ejercicio de ese sacerdocio no es únicamente alabar y adorar a Dios, sino que el ejercicio de ese sacerdocio es presentarnos nosotros mismos como sacrificio vivo y santo, pero que además el ejercicio de ese sacerdocio implica también la responsabilidad de presentarle delante de Dios las peticiones, las necesidades de aquellas personas que nos rodean, empezando por nuestra familia, por nuestra casa, nuestro trabajo, vecindario, etc. Hemos aprendido también, hermanos, que
esas vestiduras sacerdotales y ese sacerdocio tienen su complemento perfecto en la unción y el poder que da el Espíritu Santo. También nosotros aprendimos que como sacerdotes tenemos una meta y una herencia que no es terrenal, sino que es celestial, y que esa meta y esa herencia es el mismo Dios, Jehová nuestro Dios, nuestro Padre. Y que si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que nosotros necesitemos, el Señor mismo nos lo proveerá. Y la última vez que estudiamos acerca del sacerdocio, estudiamos que tenemos la responsabilidad como sacerdotes de rechazar de nuestra vida, de echar fuera de nuestra vida todo aquello que nos cause un deterioro o nos cause un estorbo en nuestra comunión con Dios. Además de eso, renunciar a los temores, a los miedos que podamos tener y entregarnos de esa manera en plena certidumbre de fe a nuestro Señor, porque dice la palabra que Él es galardonador de aquellos que le buscan. En ese ejercicio sacerdotal, hermanos, es muy hermoso saber que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. A ver, ¿quiénes han comprendido aquí que somos sacerdotes del Dios Altísimo? Muy bien. Entonces, es hermoso saber que uno es sacerdote de Dios. Es bello saber que tenemos la bendición de poder ejercer ese sacerdocio delante del Señor. Pero también, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos que si queremos ejercer ese sacerdocio delante de Dios, también tenemos que aprender a ser sacerdotes sin defectos delante de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Primero quiero que veamos, hermanos, cómo los defectos que tienen los sacerdotes pueden impedir que ejerzamos ese sacerdocio delante de Dios. Regresemos, por favor, al versículo número 17 del capítulo 21 de Levíticos y volvámoslo a leer. Dice la palabra, el Señor pues le dijo a Moisés: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Lo primero que notamos acá, hermano, es que dentro de la ley que el Señor le había revelado al pueblo de Israel a través de Moisés, había algo que podía en determinado momento estorbar e incluso impedir que un sacerdote pudiera ejercer el privilegio de ejercer su sacerdocio. Nota, hermano, de que un sacerdote podría haber pecado, pero eso en determinado momento no le podía impedir ejercer su sacerdocio. Lo único que tenía que hacer era, pues, ofrecer el holocausto, ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados, y simple y sencillamente recibía el perdón, el encubrimiento de esos pecados, y el sacerdote estaba nuevamente apto para poder ejercer su sacerdocio. O sea, no era el pecado algo que impedía que el sacerdote podía ejercer ese sacerdocio, pero así había algo, y era que ese sacerdote tuviera algún defecto. Aquí la palabra, hermanos, cuando nos dice la Biblia defecto, cuando nos habla en esta porción de la palabra acerca de la palabra defecto, esta palabra, que en nuestras Biblias es traducida como defecto, en hebreo utiliza la palabra mum, M-U-M, y esa palabra mum significa manchar, significa también defecto, pero primariamente significa manchar. ¿De qué nos está hablando entonces la palabra? Porque vea esto, hermanos, en la ley mosaica, los sacerdotes que tenían defectos no podían ejercer ese sacerdocio. Ahora, lo interesante es, hermanos, conocer por qué los defectos le impedían al sacerdote ejercer su sacerdocio.
Porque cuando nosotros leímos cuáles eran los defectos que no permitían que el sacerdote pudiera ejercer su sacerdocio, pues nos hablaba la palabra acerca de que las personas que tuvieran un rostro desfigurado, que fueran enanas, que estuvieran jorobadas, que tuvieran deformidad en sus extremidades, para mencionar algunas, esos no podían ejercer el sacerdocio. Cualquier persona, hermanos, que lea esos versículos sin la correspondiente exégesis de la palabra, tienden a pensar que la prohibición que estaba ahí en la ley mosaica era por razones estéticas. Cualquiera piensa, ay, Señor, puede pensar alguien, qué discriminativo fue el Señor. ¿Cómo es eso que alguien por tener desfigurada la cara no podía ejercer el sacerdocio? Si nosotros lo miramos en la sociedad actual, eso es discriminación. Que porque está jorobado no puede ejercer el sacerdocio. Entonces, no era la apariencia. Recuérdese, hermano, que la palabra del Señor nos habla claramente. El Señor le decía, por ejemplo, a Samuel, cuando Samuel fue a ungir a David por rey, dice la palabra de que cuando Samuel llegó con Isaí, le dice, mira, preséntame a tus hijos, yo tengo que ungir a uno por rey dentro de tus hijos. Y cuando le saca Isaí a su primer hijo, dice que cuando lo mira Samuel dice, definitivamente, este es el que el Señor ha escogido para ungirlo por rey. Qué alto, qué rubio, qué ojos azules, qué blanco, qué porte tan hermoso que es. Ese es el elegido del Señor. Y en eso dice que le habla a Jehová y le dice, Samuel, no te equivoques. Yo no miro la apariencia, yo miro el interior, miro el corazón. Bueno, entonces no era lo externo. Entonces no tenemos que ponernos a pensar que los defectos de lo cual nos está hablando aquí la palabra haya sido por el hecho de ser una situación externa. No era porque la persona se mirara feíta con esas deformidades, con esas cosas que probablemente le afeaban el físico. O sea, no era eso. Sino que aquí cuando la palabra nos habla, nos dice que los sacerdotes que estuvieran manchados no podían ejercer ese sacerdocio. Entonces, el problema de tener defecto es que para el sacerdote era como una mancha. Y recordémonos de algo muy importante, hermano. Las cosas que son visibles para el ojo humano, en determinado momento ejercen influencia en la mente de las personas. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si los israelitas hubieran visto a un ciego ejerciendo el sacerdocio? Imagínense ustedes que los israelitas hubieran visto a un sacerdote que hubiera ido con su bastón, donde está el altar del sacrificio, aquí, bueno, a ver, tráigamelo. ¿Qué hubiera entrado por la retina de los israelitas? Bueno, si los que ofrecen los sacrificios, si los sacerdotes que representan a Dios delante de nosotros son así, entonces quiere decir que el sacerdocio como que no tiene mucha importancia. Entonces eso quiere decir como que el sacerdocio, como que el mismo Dios no le da mucha importancia. Y eso mismo hubiera creado dentro de los israelitas, hermano, una falsa idea, una falsa impresión de que cualquiera podría ser sacerdote, que cualquiera podría ejercer el sacerdocio sin importar su condición. Entonces la introducción de esa regla de no aceptar sacerdotes con defecto era para transmitirle a los israelitas el mensaje de que los sacerdotes debían ser personas especiales, debían ser personas consagradas, debían ser personas fieles, debían ser personas santas, debían ser personas perfectas para presentarse delante de Dios. Cuando los israelitas miraban y decían, bueno, y este sacerdote, ¿y por qué es jorobado? No puede ejercer el sacerdocio. No puede ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque es jorobado. ¿Por qué? Porque tiene defecto. Entonces quiere decir que para Dios el sacerdocio es tan importante que quiere personas que no tengan defectos.
Cuando los israelitas les entró por la retina ese mensaje, les llegó hasta el cerebro y lo lograron bajar al corazón, se dieron cuenta, hermanos, de que entonces el sacerdocio no era cualquier cosa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Porque, hermanos, el Señor ha escogido a todos los que estamos aquí para ser sacerdotes del Dios Altísimo. A ver, levanten las manos todos los sacerdotes del Dios Altísimo. Y todos nosotros estamos llamados a ejercer un sacerdocio. Ahora, Dios quiere que aprendamos esto, hermano, porque Dios no quiere sacerdotes con defectos queriendo hacer sacerdocio. ¿Por qué? Porque, hermanos, cada persona nueva que va entrando a la congregación, cada persona que se va agregando a la congregación, igual que como los israelitas ponían sus ojos en los sacerdotes, igual pasa cuando viene alguien nuevo aquí en la congregación. ¿A quién le ponen primero el ojo? A los ministros, a los ministros de alabanza, a los que predican, a los que están recibiendo a los hermanos, a los que están enseñando en los discipulados. Son los primeros que se fijan, porque como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? Dice, a dónde va la gente. Entonces, otro dicho dice, cuando llegues a un lugar, haz lo que mires hacer a la gente de ahí. Entonces, hermano, es lo mismo que ocurre aquí con nosotros. Cuando alguien entra, lo primero que hace es poner en sus ojos en los que ya están aquí. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a que no somos cualquier persona, cualquier cristiano, cualquier evangélico. Nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Pero no solo discípulos, sacerdotes del Dios Altísimo. Y entonces tenemos que tener un comportamiento ejemplar. Tenemos que ser personas quienes no nos vean defectos. Ahora, ojo con esto, porque esto mismo que estoy hablando en este momento ha hecho que muchas personas parezcan James Bond, porque viven una doble vida. En la iglesia, la perfección, pero en su casa, el desastre. En la iglesia, la maravilla andando, pero en su trabajo, el peor ejemplo que puedan poner. Y eso ha sido un problema, un lastre para la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos como sacerdotes a vivir una vida santa, sin defectos, aquí en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo, en la camioneta, donde quiera que nosotros estemos. ¿Por qué, hermano? Porque muy falsamente muchos tienen la idea de que Dios está aquí en estas cuatro paredes, que Dios está aquí en este auditorio, mal llamado iglesia, porque iglesia somos todos nosotros. Pero recuérdense, Dios, ciertamente Él está en este lugar, porque dice la palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. O sea, el Señor está aquí, aquí vemos más de dos. Pero hay otra cosa importante, Dios está morando, ¿dónde? ¿Dónde, hermano? A ver, levante su mano derecha, ponga su mano en el corazón y diga, Dios mora en mi corazón. Entonces, hermano, el Señor está morando aquí en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué vamos a ser una persona en la iglesia y otra en la casa? Una persona en la iglesia y otra en el trabajo. Una persona en la iglesia y otro en la universidad u otra en el colegio. Una persona en la iglesia y otra persona distinta cuando me reúno con mis amigos o compañeros. Cuando nosotros actuamos de esa manera, hermanos, lo que nosotros no nos damos cuenta es que estamos siendo sacerdotes con defectos. Y cuando empezamos a ser sacerdotes con defectos, empezamos nosotros mismos a ponernos impedimentos para ejercer el sacerdocio al cual el Señor nos ha llamado. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que la introducción de esa regla para esos sacerdotes entonces era para transmitir el mensaje a los israelitas de que los sacerdotes tenían que ser personas consagradas, santos, apartados para Dios. Y el mismo propósito entonces tiene para hoy día
esta porción de la palabra. Recuérdese que en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, dice la palabra que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos de eso y no caigamos en los mismos errores que cayó aquel pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que sacar ejemplos de ahí para nosotros. El mismo propósito que tenía aquel día es el mismo propósito que tenemos hoy. Los sacerdotes de hoy, hermanos, tenemos que saber que para ejercer ese sacerdocio no tienen que tener defectos, no tienen que tener manchas, no tienen que tener arrugas. Solamente los defectos y las manchas son lo que puede impedir al sacerdote ejercer ese sacerdocio. Y esos defectos y esas manchas, hoy día, hermanos, ya no los busca usted en el cuerpo. Hoy día, hermanos, alguien puede tener una deformidad en la cara, una deformidad en sus brazos, una deformidad en sus piernas, puede ser jorobado, lo que usted quiera, pero si ha sido rescatado por el Señor y se ha convertido y ha nacido de nuevo, tiene el derecho de poder llegar a ejercer ese sacerdocio. Por eso, hermano, como yo ya tenía en mi corazón el mensaje que iba a transmitir, a mí me tocó en lo más profundo de mi corazón el Señor. Cuando Él me hablaba en el momento de la alabanza, lo que les compartí en el momento de la administración, porque cuando, hermanos, yo miré con mis ojos a una de las hermanas, viejita, digámosle así, con cariño, que se postraba, rostro en tierra, miraba para otro lado y miraba a otro hermano joven que alababa a Dios, pero han encontrado, y cada uno de estos han venido a encontrar un lugar especial en el corazón de Dios en esta iglesia. A mí me tocaba profundamente el corazón porque el Señor me decía, mira, esto es lo que yo estoy haciendo, no importa qué hayan sido antes, no importa cómo hayan sido, yo los amo y yo los estoy cubriendo y están quedando cubiertos bajo mis alas. Y cuando el Señor me decía eso, hermano, me tocó lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque hoy, hermano, ya no busca usted los defectos en el cuerpo. ¿Dónde se notan ahora los defectos? ¿Dónde se notan ahora las manchas del sacerdote? Se notan, hermano, en su comportamiento, en sus actitudes. Nota, hermanos, que Jesús, cuando Él nos hablaba de cómo conocer a las personas, no dijo, por cómo hablan los conoceréis. No, ¿qué dijo el Señor? ¿Cómo los conoceremos? Dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no importa que hablen muy bonito, porque hay personas que hablan muy bonito, pero sus frutos, su vida, su comportamiento, sus actitudes, sus hechos muestran que en sí ese sacerdote tiene defectos, tiene manchas. Y esos defectos, esas manchas, son los que no permiten, hermano, que puedan llegar a ejercer adecuadamente el sacerdocio. En una oportunidad, hermano, hace muchos años atrás, había un hermano que usted lo miraba en los cultos. Mira, hermano, le daba la vuelta a toda la iglesia danzando y uno lo miraba y decía uno, ¡ala! ¡Qué gozada la que se da ese hermano! Pero de repente viene el Espíritu Santo y habla y le dice a esa persona que cómo era capaz de llegar, danzar, gozarse delante de los demás, gozarse entre comillas, si estaba viviendo una vida desordenada en lo privado, si estaba viviendo una vida de pecado en lo privado. Entonces era solo apariencia. Y el Señor le habló a esa persona, pero no se quiso enderezar y finalmente terminó siendo cortado. Porque no entendió lo que decía la palabra. ¿Qué le pasaba a un sacerdote, hermanos, que en aquel tiempo entraba con pecado al lugar santísimo? ¿Qué le pasaba? Era muerto.
Hermano, nosotros hoy, como Dios nos tiene tanta misericordia, a veces pensamos que la paciencia que Dios nos tiene, pensamos que es tardanza y pensamos que Dios no va a hacer nada, pero no es así. Dios nos tiene misericordia, nos tiene paciencia y nos da oportunidad, pero también cuando nosotros no obedecemos a la palabra, teniendo tan grande revelación de la palabra, Dios también nos va a pedir cuentas de todo eso, hermanos. Entonces, los defectos de los sacerdotes hoy día ya no los vamos a encontrar en la cara, no lo vamos a encontrar viéndole los brazos, las piernas, no, lo vamos a encontrar en sus frutos, en su comportamiento, en sus actitudes, en sus hechos. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo número 19. Esa es una porción de la palabra muy conocida. Dice la palabra: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, o sea, discusiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, aquellos defectos que pueden apartar a un sacerdote de su sacerdocio son aquellos comportamientos, aquellas actitudes, aquellos hechos que esas personas pueden tener. Y mire, y hay cosas que parecieran que son tan sencillas que nosotros pensamos que son frivolidades. Alguien puede decir: hermano, y entonces una persona que le encanten los pleitos. Mire, yo no me lo estoy inventando, ahí está en la palabra de Dios. Los pleitos son una mancha para usted. Los pleitos son un defecto para usted, y lo peor de todo es que esos defectos, esas manchas, no lo van a dejar entrar, que usted entre a hacer su sacerdocio. Los celos. Mire, hermano, ¿qué problemas son los celos? Hay ciertos celos que son normales. Recuérdese que hasta la misma palabra dice que Dios es un Dios celoso también. Dios no cela, pero es un celo santo. Ahora, entonces quiere decir que los celos pueden ser aceptables hasta cierto punto, pero cuando ya es algo patológico, cuando ya es algo anormal, cuando ya está la esposa o el esposo, o peor a veces el novio o la novia, ¿y a dónde fuiste? ¿Y con quién fuiste? ¿Y qué hablaste? ¿Y por qué te tardaste 10 minutos cuando te tenías que tardar 3? ¿Y por qué? Eso ya no es normal. Y eso ya se convierte en un defecto, se convierte en una mancha, que cuando usted quiere entrar a la presencia de Dios, Dios te amo. ¿Y por qué será que hoy no sentí la presencia de Dios? Y no le pegó la gran alegada a su esposa o a su novio o al revés, pues, porque lo celó por gusto y se armó el gran pleito. Por eso le impidieron el sacerdocio, porque tenía ese defecto, tenía esa mancha. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es que Dios dice: obediencia quiero y no sacrificios. Dice la palabra que para Dios la desobediencia es como un pecado de hechicería, de idolatría. Es decir, que alguien que es desobediente a Dios es equiparable a un hechicero, a un brujo, a un idólatra. No hay ningún amén, eso como que ya no nos gustó, ¿verdad? Pero no lo estoy diciendo yo, hermano, lo dice la Biblia. Por eso cuando alguien es desobediente, hermano, es una mancha, es un defecto. Porque, hermano, yo me he encontrado con personas que son bien inteligentes, personas que son bien capaces,
Personas que saben hacer muy bien su trabajo, pero son desobedientes. Qué dolor de cabeza se convierte eso, hermano. Tener uno de trabajador a un desobediente es uno de los peores dolores de cabeza que uno puede tener como jefe. Y no digamos un padre de familia que tenga un hijo desobediente, es un dolor de cabeza también. Entonces, hermano, por eso es que Dios, ahora las manchas, los defectos, ya no está en lo físico. Está en tus frutos, en tu comportamiento, en tus actitudes. Y ponte a pensar. Pueden ser cosas pequeñas, porque, hermano, como cuando a mí me evangelizaron la primera vez. Me evangelizaron y yo decía, ¿y por qué tengo yo que recibir perdón de mis pecados? Mire cómo era yo de ignorante, ¿verdad? En ese entonces. Y yo decía, ¿y por qué tengo que recibir perdón de mis pecados? ¿Acaso he pecado yo? Mire lo que yo decía. ¿Acaso yo he matado, pues? Decía yo. ¿Acaso yo he fornicado, he yo adulterado, he yo robado? No he hecho nada de eso. ¿Qué pecado tengo yo? Decía yo. Pero cuando el Espíritu Santo me convenció de pecado y de juicio, a todas las cosas cambiaron. Y entonces dije yo, ay Dios mío, si mi primer gran pecado era no abrirle mi corazón a Cristo como Señor y Salvador. Desde ahí empezaron mis pecados. Entonces, hermano, cuando yo comparaba y decía, para mí pecados eran ese: robar, matar, destruir, adulterar, fornicar. Para mí esos eran pecados. Las otras cosas yo no lo tomaba como pecado. Pero cuando la palabra de Dios me habló y me decía, no, sí son pecados, entonces me di cuenta, entonces he pecado. Pues lo mismo le pasa a muchas personas. Se estarán diciendo, bueno, ¿y cómo es eso? Que el discutir, a una persona que le encante discutir, hermano, es un defecto. Mire, dése usted cuenta. A las personas que les gusta discutir, tal vez está un grupo de trabajadores, de compañeros ahí, y cuando lo miran venir, aguas, muchachos, ahí viene aquella, o ahí viene aquel, ¡pum!, se deshace el grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no lo quieren ni siquiera tener de compañía. ¿Por qué? Porque ya saben que le gusta discutir. Solo llega para ver qué bronca arma. Entonces, eso es un defecto que no le permite desarrollar su sacerdocio. Dice la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está esperando de sus sacerdotes hoy día? Que sean sacerdotes irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha. Pero cuando nosotros, póngale atención a eso, porque antes de eso dice, haced todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Eso quiere decir que aquellos hermanos que tienen complejo de noticiete, tengan cuidado. Porque es una mancha, es un defecto y no les va a permitir ejercer bien su sacerdocio. Decía un hermano la vez pasada, no, hermanos, que mire, lo que pasa es que a mí el chisme no me gusta, lo que pasa es que me entretiene, decía. Pero aunque lo entretuviera o le gustara, de todos modos era una mancha. Es una mancha, es un defecto que no le permite que desempeñe bien su sacerdocio. Pero Dios no está esperando sacerdotes con manchas. Dios no está esperando sacerdotes con defectos. Dios está esperando sacerdotes que sean sin tacha, que sean irreprensibles, que sean santos, que no tengan arruga, sino que sean inmaculados. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Por qué?
Porque dice la palabra que Él hizo de nosotros una nación santa. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo soy santo. Y los que se acercan a mí tienen que ser santos. Yo pensé que le dieron un aplauso al Señor, fíjese. Pero si es para Dios, désle fuerte. Bueno, entonces hay defectos que apartan del sacerdocio. Regresemos a Levíticos. Vamos siempre al capítulo 21. Leamos el versículo número 18. Dice la palabra: porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga rostro desfigurado o que tenga extremidad deformada. Bueno, analicemos ese versículo 18. ¿Por qué los sacerdotes ciegos no podían ejercer el sacerdocio? Miren, hermanos, ¿qué era lo que tenía que hacer el sacerdote en aquel tiempo para ejercer su sacerdocio, para ejercer su ministerio? Bueno, pues tenía que presentar la ofrenda del sacrificio. Pero para presentar la ofrenda del sacrificio, él tenía que hacer todo el procedimiento, desde degollar al carnero o al macho cabrío o al ternero, hasta quitarle las vísceras, poner todas las partes debidamente ordenadas sobre el altar del sacrificio. Y recuérdense que el altar del sacrificio tenía fuego. Entonces, imagínense ustedes a un sacerdote ciego queriendo hacer todo eso, hermano. Imagínense, ¿y dónde está el macho cabrío? Tenía que escuchar y él y por buscarlo, ¿dónde está? No, ¿verdad? Se iba a tardar un montón. O de repente agarraba el cuchillo y como no miraba lo que estaba haciendo, se podía volar un pulgar. O de repente podía caer él dentro del fuego del altar y se podía quemar. O podía causar un incendio. Imagínense que entrara al lugar santo y que por andar a ciegas o con su bastón, de repente plum, botara el candelabro y empezara a agarrar fuego todo el tabernáculo. Entonces, un sacerdote ciego no podía ejercer ese sacerdocio por esa razón. Esto nos habla hoy día, hermanos, de aquellos sacerdotes que no tienen visión espiritual. Es la misma situación. Un sacerdote que no tiene visión espiritual anda a ciegas. Un sacerdote que no tiene visión espiritual no sabe ni dónde está caminando. Un sacerdote que no tiene visión espiritual, hermanos, puede terminar dañándose él mismo y terminar dañando a otras personas. Porque un sacerdote sin visión espiritual incluso puede hasta tergiversar la palabra, estar enseñando cosas torcidas o inadecuadamente interpretadas de la palabra. Un sacerdote que no tenga visión espiritual, que no sea lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios, puede terminar regañando de una forma inadecuada a una de las ovejas, la puede terminar lastimando, hiriéndola, etc. Entonces, un sacerdote ciego, un sacerdote que no tiene visión espiritual, tampoco es apto para poder ejercer el sacerdocio. Por eso, hermano, en el amor del Señor se lo digo. Todos los que estamos aquí estamos llamados a ejercer un ministerio delante del Señor. Todos tenemos la oportunidad, hermanos, de ser llamados a tener incluso un privilegio dentro de la iglesia. Pero, hermano, recuérdese, el pastor no se puede dejar guiar solo por lo que su corazoncito le diga. Porque lo digo con respeto para mi pastor, ¿verdad? Su corazoncito lo puede engañar. ¿De qué se tiene que dejar él llevar? De los frutos, del testimonio y de lo que el Espíritu Santo le diga. Pues hay hermanos que se molestan y dicen, ¿por qué a la hermana fulano, al hermano fulano que tiene apenas poco tiempo de estar en la iglesia, ya le era un privilegio? Y a mí que tengo tantos años de estar en la iglesia, no me llaman ni siquiera para dar la bienvenida. Hermano, es que hasta para dar la bienvenida tiene que tener buen testimonio. Si eso es un privilegio. Debemos aprender a tener visión espiritual. Los cojos tampoco entraban. La palabra cojo ahí en el hebreo, su significado primario es lisiado. O
sea, nuestra Biblia lo traducen como cojo, pero su primera forma correcta de traducir es lisiado. Entonces decía, los lisiados no pueden entrar a ejercer su sacerdocio en el templo. Imagínese, hermano, que un sacerdote que estuviera lisiado tenía que pasar primero a la fuente del lavacro, tenía que ir después al altar del sacrificio, o si entraba al lugar santo, que tenía que pasar entre el candelero, o ir a la mesa de los panes de la proposición, ir a donde estaba el altar de incienso. O sea, tenía que movilizarse. Pero imagínese uno que estuviera lisiado, que tuviera que andar con muletas, no iba a ejercer un sacerdocio de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando se estuviera tambaleando, bien podía botar ese lavacro, bien podía botar el altar del sacrificio, el candelaro, etcétera, y hacer una catástrofe. Así hoy día, hermanos, un sacerdote lisiado también se anda tropezando con otros sacerdotes, se anda tropezando con otras cosas. ¿Cómo puede estar un sacerdote lisiado hoy día? Mire, por eso a mí me impactó, de verdad. Le repito, todavía estoy anonadado de eso que me dio el Señor cuando estábamos ahí. Porque, hermanos, ¿cómo puede estar lisiado un sacerdote? Y me decía el Señor, cuando un sacerdote está amargado, está lisiado de su alma. Porque mire, una persona amargada es cosa seria. Dice la palabra que un amargado, alguien que tenga raíz de amargura, dice que de él puede brotar esa raíz y contaminar a otras personas. Y la amargura vuelve lisiado a un sacerdote. Mire una persona amargada, dése cuenta de una persona amargada. Mire qué cosmovisión tiene de la vida. Ni siquiera mira las cosas en blanco y negro, lo mira en gris y negro. Para él no existe el blanco. Todo lo mira negativo, todo lo mira malo. Todo le parece malo, todo le parece nefasto. Imagínese usted un sacerdote que venga a querer hacer su sacerdocio y venga amargado, y tal vez Dios quiere que se hable del amor de Dios. ¿Y cómo le va a hablar del amor de Dios a ese sacerdote si está amargado? ¿Cómo puede estar lisiado un sacerdote, hermanos, cuando tiene complejos? Mire, un sacerdote, una sacerdota que está lisiado, que está lisiada, pero que tiene complejos, es una persona lisiada. Es una persona que en su alma, por eso me tocó tanto la palabra, porque el Señor me decía, yo entendí muy bien cuando el Señor me decía, no importa si están ciegos, si están cojos, si están enanos, si están jorobados, yo los traje aquí, están bajo mis alas y yo los protejo y yo los bendigo, porque son míos, dice el Señor. Cuando una persona no perdona, cuando una persona tiene en su corazón falta de perdón, no se da cuenta que está lisiada, que está coja, que no puede caminar bien, que se está estorbando esa misma persona y está estorbando a los demás. Una persona que tiene heridas en su alma es una persona que está lisiada. Pero hermanos, recordémonos que como bien dijo el Señor en una oportunidad de esta casa, dijo el Señor, la he convertido en una cueva de Adulam, en donde vienen los amargados, los endeudados, todos los que están mal, pero de aquí los voy a restaurar, dice el Señor, y de aquí voy a sacar campeones que salgan para ir a enseñarle a los demás cómo se debe pelear las batallas. Cuando un sacerdote está lisiado de esa manera, hermanos, no puedes realizar su sacerdocio, porque ese sacerdocio no puede ser perfecto ni agradable, y además puede contaminar a otros sacerdotes. Veamos los de rostro desfigurado. El rostro desfigurado, ¿de qué nos habla el rostro desfigurado? Se refiere, hermanos, cuando uno va a buscar la raíz de la palabra hebrea que habla de rostro desfigurado, dice que habla de una nariz que está aplastada, que está deformada. Y cuando uno ve eso,
como médico rápidamente me vino a la cabeza, o me vino a la mente, el recuerdo de cómo se ven las personas cuando tienen paladar hendido. Y entonces, vamos a tomarlo de esa manera. Un rostro desfigurado. Un sacerdote que tenga paladar hendido, hermanos, no podía hacer bien su sacerdocio. ¿Por qué? Imagínense que el sacerdocio, cuando ejercía su sacerdote, tenía que decir ciertas palabras, tenía que decir ciertas frases, pero los demás no le iban a entender. Porque todos ustedes han escuchado hablar a una persona que tiene paladar hendido, ¿verdad? Cuesta bastante entenderle lo que dice. Pues eso iba a pasar con ese sacerdote. No le iba a poder realizar todos los ritos de los sacrificios. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera necesitado ayuda. Hubiera tenido que tener otro sacerdote a la par que estuviera hablando por él todo lo que él iba haciendo. Hubiera terminado siendo un sacrificio de 2 sacerdotes, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy día, hermanos. Hoy día hay sacerdotes que están con paladar hendido espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que no cumplen con el mandato del Señor de comunicar el evangelio a otras personas. Por eso, hermano, cuando yo escuché las profecías de hoy, se llenó de gozo mi corazón, porque tocó en esas profecías parte de lo que estamos hablando hoy, parte del amor de Dios, parte de compartir el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un sacerdote, a ver, ¿quiénes de aquí todavía creen que son sacerdotes de Dios? Porque ahora hay menos, hermano. A ver, ¿quiénes son sacerdotes de Dios? Que levanten la mano. Vaya. Entonces, un sacerdote de Dios, hermanos, tiene que saber comunicarse, tiene que tener una buena comunicación. ¿De qué? ¿Buena comunicación de qué? Porque el Señor nos dejó 2 ordenanzas. Una dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? ¿Y qué? Predicad el evangelio. Pero también dijo, id a todas las naciones, ¿y qué? ¿Hacer qué? Bueno, entonces hay 2 cosas que tenemos que hacer. Tenemos que predicar el evangelio, es decir, traer nuevos convertidos, pero también a esos nuevos convertidos hay que hacerlos discípulos. Y para eso el Señor tiene tantos sacerdotes aquí, hermano, que todos nosotros podemos abrir nuestra boquita, predicar el evangelio a alguien que no conozca a Cristo, y a los que ya están aquí, que conocen al Señor, ministrarlos, adoctrinarlos o doctrinarlos y hacerlos discípulos de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando el sacerdote no agarra esa responsabilidad? Es como que tuviera paladar hendido. No funciona. Ahora, ¿se imagina usted a un sacerdote que agarrara aquí el micrófono y empezara a decirle a usted, es que, hermano, usted tiene que evangelizar? Tal vez lo primero que habría que preguntarle es, hermanos, ¿y usted en su vida cuántos ha evangelizado? ¿Cuántos nacidos de nuevo ha traído usted el evangelio? Resultaría siendo un sacerdote con paladar hendido. Lo voy a decir con respeto, pero dentro del chapinismo de nosotros, ¿verdad? Sería un sacerdote janano. Un sacerdote que no puede, porque no puede ejercer bien el sacerdocio, porque no tiene autoridad moral para ejercer ese sacerdocio. Entonces, hermano, qué bonito es venir delante de la presencia del Señor, ofrecer sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, presentarse en oración delante de Dios. Pero lo primero que tiene que ver es, usted lo puede estar haciendo a los ojos de los demás, físicamente, pero espiritualmente, ¿estará siendo un sacerdocio? ¿Estará siendo recibido esa ofrenda sacerdotal? Depende. Si usted ha sabido comunicar la palabra de Dios. Ahora, veámoslo por otro lugar. También hay personas que no solamente no transmiten las buenas nuevas, no solamente no hacen discípulos, sino que en lugar de hablar buenas nuevas, hablan mentiras. En lugar de hablar buenas nuevas, hablan con maledicencias. En lugar de hablar buenas nuevas, dan malas nuevas.
Eso es también ser un sacerdote con paladar hendido. ¿Y cómo voy a hacer bien mi sacerdocio de esa manera? No es posible. Dice que tampoco los sacerdotes que tuvieran extremidad deformada. Los sacerdotes, hermanos, con deformidades en sus brazos no eran aptos para el sacerdocio porque no podían ejercer los ritos del sacerdocio. Una de las cosas que el sacerdote tenía que hacer, tenía que levantar la ofrenda, levantarla con sus dos manos, levantarla hacia el cielo y hacer una ofrenda mecida delante de Dios. Pero un jorobado, hermano, que iba a poder andar haciendo eso. Si ya de por sí su espalda tenía cifosis, escoliosis y otras cosas más en su columna que no lo dejan ni siquiera enderezarse. Por eso no se podía. ¿Sabe usted? Por ejemplo, hablando de los que tienen deformidades y mezclándolo en este momento con los jorobados, ¿sabe usted que hay sacerdotes que también son jorobados hoy día? A usted los mira rectos, parecen ya soldados, ¿verdad? Pero espiritualmente son jorobados. ¿Por qué? Porque solamente se mantienen así, solamente viendo las cosas terrenales, solamente viendo las cosas carnales, solamente viendo las cosas de abajo. Se les olvida que la palabra de Dios dice: poned la mirada arriba con Cristo, en donde están escondidas todas las cosas. Un sacerdote que solamente se mantiene viendo para abajo, hermano, no puede ejercer bien su sacerdocio. Tenemos que aprender, hermanos, a quitar la mirada de abajo. Tenemos que poner la mirada arriba para que nuestro sacerdocio sea efectivo. Por razón del tiempo voy a cortar la enseñanza y vamos a mencionar uno último que me parece importante. Las demás usted puede subir a la página de la iglesia. En la página de la iglesia le va a aparecer la enseñanza, creo que a partir del martes o miércoles, y usted puede ver ahí la enseñanza completa. ¿A partir de mañana mismo, dice? Por último, vamos a hablar en esta mañana acerca de los enanos. Un sacerdote enano, hermanos, no era capaz de hacer un buen sacerdocio. ¿Por qué? Porque imagínense que el altar del sacrificio estaba a esta altura y un sacerdote enano que estaba así, ni con sus bracitos no alcanzaba a llegar, ni para lavarse las manos, ni para poner ahí la víctima del sacrificio. No era apto para eso. Lo mismo sucede hoy en día, hermanos. Hay sacerdotes que son enanos, espiritualmente hablando. Hay sacerdotes que ya no crecieron. Hay sacerdotes, hermano, médicamente hablando, le voy a hacer la comparación. Hay personas que tal vez tienen 20 años de edad cronológica, es decir, desde el momento en que nacieron, pero tal vez tienen una edad mental de un niño de 5, 7, 8 años. Lo mismo sucede espiritualmente, hermano. Hay cristianos que ya tienen 5 años de edad cronológica espiritual, pero su edad verdadera espiritual es como de 1 o de 2 años. No han crecido, se estancaron en su vida espiritual. Y hermano, una cosa que Dios no quiere es sacerdotes enanos. Dios quiere sacerdotes que alcancen la estatura de la plenitud de Cristo, porque estamos llamados para alcanzar la estatura del varón perfecto, llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús. Estos sacerdotes no pueden ejercer bien el sacerdocio por una sencilla razón: porque no maduran, se mantienen siempre inmaduros. El Señor sabe qué le tiene a cada persona, ¿no? Yo tenía como 13 o 14 años y hermano, yo me quedaba sorprendido porque con frecuencia me pasaba eso. A veces hasta personas que yo no conocía. Tenía 13, 14 años y llegaban personas más grandes, de 17, 18, 20, a veces hasta más grandes. Y me llegaban a contar sus problemas y me iban a contar esperando que yo los aconsejara. Y yo un día, hermano, como que me cansé un día de eso y llego y platico con otra persona, un psicólogo, y le digo: mire, y es posible, le decía yo, que un adulto ya de 40, 45 años sea menos maduro que un patojo de 13 años. Se me decía el psicólogo: sí, es posible, y pasa un montón de veces.
Y así pasa también en el Evangelio, hermanos. Hay hermanos que dice Pablo, ustedes por el tiempo de convertidos ya deberían ser maestros. Pero todavía toman pacha, dice. Todavía toman leche en lugar de estar comiendo vianda. En lugar de tener ahí un plato de aire, mar y tierra. Pollo, mariscos y res, cerdo. Ahí, estilo buffet, para que usted se dé una buena, hermano. ¿Qué es lo que pide? Un vasito de leche, por favor. Espiritualmente inmaduros. ¿Cómo podemos ejercer un sacerdocio siendo inmaduros? No se puede. Por eso el Señor, hermanos, esta mañana quiere que nosotros entendamos que Él nos ha hecho un llamado a ser sacerdotes, para ejercer un sacerdocio. Ese sacerdocio es un privilegio hermoso, pero Dios quiere que seamos sacerdotes sin defectos. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos sacerdotes que no tengamos testículos aplastados. Hermano, ¿qué cosa está diciendo? Eso no se dice enfrente de la iglesia. Perdón, hermano, yo no tengo la culpa, así está en la palabra. Léalo en la Biblia de las Américas, así está. Ahora, cuando ustedes van y buscan en el hebreo, aunque literalmente dice testículos aplastados, también se puede traducir como castrado. Y cuando estamos hablando de castrado, para que lo entendamos de otra manera, está hablando de un eunuco. Dios no quiere sacerdotes eunucos. ¿Y qué era un eunuco? Pues era uno al que le habían quitado los testículos para que no pudiera reproducirse y no tuviera deseos sexuales, no tuviera líbido, se llama eso, hablando médicamente. ¿Sabe usted que hay sacerdotes que están con testículos aplastados porque no se pueden reproducir y ni siquiera tienen deseos de reproducirse, que es lo peor? Ni siquiera tienen deseos de compartir la palabra. Ni siquiera tienen deseos ni de orar por otra persona, ni de ministrarlos, ni de levantarles el ánimo, ni de ayudarles. Esos sacerdotes castrados, eunucos, con testículos aplastados, no son aptos para el sacerdocio. Pero Dios esta mañana nos dice, yo los quiero hacer aptos para el sacerdocio. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos, por favor. Mira, acorté a propósito la enseñanza para poder tener tiempo para ministrar. Así es que hay tiempo para ministrar. Cierra tus ojos, por favor. Y te pido en el nombre de Jesús que en este momento, por favor, te olvides de todo. Va a ser unos 5 minutos, pero en estos 5 minutos olvídate de todo. Únicamente ponle atención al Espíritu que te ha hablado. Cuando el Señor me hablaba en medio de la alabanza, me decía el Señor, mira, aquí a esta casa hubo quienes vinieron ciegos, hubo quienes vinieron cojos, hubo quienes vinieron desfigurados, deformados, jorobados, enanos, con testículos aplastados. Pero a todos ellos yo los he traído a esta casa porque esta es casa de restauración, dice el Señor. Los he traído a esta casa porque en esta casa es casa donde serán restaurados, es casa donde serán ministrados, es casa donde serán auxiliados, es casa donde serán liberados, es casa donde serán hechos nuevamente sacerdotes del Dios Altísimo. Y sabes, eso nos lo dice Dios porque nos ama tanto.
Esta mañana es tiempo de buscar sanidad para tu alma. Esta mañana es tiempo de buscar liberación para tu alma. O esta mañana es tiempo de hacerte libre de esos defectos que te han estado obstaculizando ejercer el sacerdocio. Y esta mañana es tiempo de reiniciar un sacerdocio con un sacerdote santo, sin defectos. No esperes que lleguen a orar por ti. El Espíritu de Cristo está dentro de ti y el Espíritu Santo está en tu corazón y Él te está hablando en este momento. Ahí donde tú estás, abre tu boca. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás ahora. Dile al Señor: Señor, yo reconozco mi necesidad. Señor, reconozco que necesito de ti. Por favor, perdóname y auxíliame. Dígaselo. Mientras usted platica con el Señor, y antes de orar finalmente por esta bendición que el Dios del cielo nos está dando, vamos a dejar que el Señor nos ministre con este cántico. Pero usted no pierda la comunión con Dios. No deje de hablar con el Señor. Siga pidiéndole al Señor. Conoces lo más profundo de mí. Ven, escudriña en mí lo más profundo. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión. Es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genesaret.